Siempre llegamos con la imagen de Evolution Barber Shop, totalmente presentados por Gardenia Design, Flamingo Paradise y Danai Travel, para conversar con un ícono de la diáspora cubana. En lo de nosotros no tiene nombre hoy. ¡Sube la malleta! Qué placer, hasta que por fin, desde que empezamos este programa, queríamos que tú fueras uno de nuestros invitados. Gracias por estar por Miami, por estar apoyando este rally que se hizo hace unos días por el 5º aniversario del 11 de julio y tú no podías faltar. ¿Cómo te sientes? Bien, acogido como en casa, con ese calor insoportable, que es como si estuviera en Santiago de Cuba, pero en casa, verdaderamente con todos los cubanos por acá, por la ciudad de Miami. Mucha gente te sigue, eres, digamos que la voz, sobre todo de Santiago de Cuba, le pusiste voz, pero eso vamos a hablar más adelante. ¿Cómo Yosmani Mayeta empieza, cómo fue su niñez en el barrio de Altamira, un barrio, digamos, marginal? ¿Lo puedo decir así? ¿No sería ofensivo? Para nada. Vamos a decir un barrio que no es de lo más pudiente, si se le puede hablar de que existen barrios pudientes en Santiago de Cuba. Tampoco existen esos barrios, pero bueno, ahí, por supuesto, está bien dicho. Donde viven algunos chivatones puede ser pudiente porque ellos son los únicos que tienen acceso. Por supuesto, mi niñez fue en la pobreza, como mismo es el barrio, un barrio marginal, periférico, como toda la periferia de Santiago de Cuba, que es completamente pobre. Criado por mi mamá, que era una humilde trabajadora de casas, que limpiaba, y así fue que me crió. Pero desde niño siempre tuve el deseo, la inspiración de ser periodista, y por eso estudié en la secundaria, en el preuniversitario de Altamira, hasta que llegando el 11º grado salí eso el curso emergente de trabajadores sociales, y viendo la lucha que pasaba mi mamá para llevar un peso a la casa, dije, me voy por aquí mismo, me voy a escapar por aquí, voy a trabajar para poder ayudar a mi mamá. Y entonces me graduó, pasó mi 12 grado como trabajador social en el 5º curso, eso de las tantas cosas nefastas que creó Fidel Castro, esa fue una, y yo me escapé por ahí en el 5º curso de graduación y me convierto en trabajador social. Pero me da la oportunidad de seguir estudiando en la universidad y estudié comunicación social, que no era periodismo, pero era algo ligado. El periodismo, la comunicación social, disculpa, es un poco más amplia, y por ahí mismo me escapé y me gradué de comunicador social en el año 2013. Pero, disculpa, antes de graduarme, ya del 2011, cuando José Daniel Ferrer García funda la Unión Patriótica de Cuba, muchos deben conocer a ese gran líder de la oposición, yo empiezo a colaborar como periodista independiente, pero bajo el anonimato. Me mantuve así 2 años como periodista independiente en anónimo hasta que me gradué de comunicación social en el año 2013. Vamos por partes, no vamos a correr para que, tú sabes, tienes muchos seguidores, lo dicen tus números, y eso es algo que te quiero felicitar, no por la cantidad, no por los números que haces, sino con qué lo haces. Pero ahí vamos a llegar. ¿Por qué comunicación social y no periodismo? ¿Se te fue imposible acceder a esa carrera? Sabemos que esa carrera, no sé por qué, chico, porque tampoco creo que sea una carrera tan espectacular en Cuba, casi muchas veces está reservado para hijitos de mamá y papá, de personas que tienen algún tipo de vínculo con el régimen. ¿Fue eso lo que te descartó como periodista o porque...? No, por supuesto que no. Creo que la escapatoria de yo poder irme para otro lugar era la situación en que vivía. Ver la lucha de mi mamá, ¿no? Trabajando, viéndola a diario, inventando para poder llevar un peso a la casa. Y creo que eso fue lo que me inspiró a que salió esta oferta de poderme graduar en un año de trabajador social, de irme y empezar a inyectar dinero a la casa. Creo que eso fue la decisión. Y como tal, nunca me preocupé qué tenía que cumplir para poder estudiar periodismo o no, o con qué escalafón, con qué nota, qué requisitos debería de cumplir. Nunca me preocupó, porque acuérdate bien que todo el mundo en esas etapas estudiantil, secundaria, preuniversitario, politécnico, inclusive muchos hasta la universidad, sigue adoctrinado y muchos dormidos. Así que
me pasó lo mismo que a todo el mundo, así que nadie puede decir no, porque yo, en mi caso, yo no nací en la oposición ni con familia opositora que me haya inculcado, criado, como son los hijos de otros grandes líderes de la oposición que sí crecieron viviendo eso. Por supuesto, viviendo la represión y el encarcelamiento de sus padres. No es mi caso, mi familia sí no era ni comunista ni opositora, pero por supuesto, lo que sí me desvió a que yo no estudiara periodismo como tal y me fuera por comunicación social fue insertarme en los trabajadores sociales para poder llevar dinero a mi casa. Trabajadores sociales, supuestamente para ese señor, iba a ser lo que iban a salvaguardar su invento ese, porque eran los que iban como que a cuidar o iban a responder para muchos desvíos de recursos, algo así que había, porque o sea, eso empezó por un camino y después cogió otro totalmente diferente y tú le saliste de la oveja negra ahí. Como todo. Y estoy seguro que ni tanto, ¿no? La oveja negra. Creo que muchos sí salieron como oveja negra porque ellos que estaban en paila de combustible, en cupé, muchos sí robaron. Sí. Esos sí robaron. Entonces eso que supuestamente iban a cuidar, terminaron robándole, ¿no? Como es lo normal. En todos los trabajos en Cuba, nadie va a buscar en qué te van a pagar de salario. Sabemos que el salario es mísero, sino en qué voy a luchar. Y por supuesto, los trabajadores sociales, tú no puedes poner a un pobre cuidando un almacén. Claro. Eso no puede pasar porque el pobre necesita lo que está en ese almacén y no lo tiene con su salario. Sobre todo porque su salario no cubre ni las necesidades básicas. Yo creo que básico sería, o sea, que un salario en Cuba pudiera cumplir las necesidades básicas, sería un eufemismo decirlo. Por supuesto. Cuando tú me hablas de que tu mamá luchaba por llevar el plato de comida, cuéntame un poquito de las condiciones en las que tú vivías. Una casa de madera, de zinc. Sí, una casa de madera cayéndose con paredes de zinc, piso de tierra, no teníamos baño como tal. Yo le digo al baño que yo tenía, que era 2 paredes de zinc y una cortina de saco, el planetario, porque no tenía techo. O sea que tú ahí te metías y veías las estrellas, y en el tiempo de lluvia, ¿para qué te ibas a bañar ahí si te ibas a mojar completo? Cocinaba con leña, era terrible aquello. O sea, la viva pobreza que siguen viviendo los cubanos actualmente. Eso te estoy contando desde cuando yo era un niño, en los años 90, pleno periodo especial. Pero ahora, nuevamente, los cubanos viven muchos a lo mejor ya viven en un apartamento, sabemos las condiciones de las edificaciones en Cuba, de las viviendas, otros a lo mejor la supuesta revolución le ha dado otro lugar donde vivir, porque sabemos que el fondo habitacional en Cuba está completamente deteriorado, pero sin embargo están viviendo en la pobreza porque ahora no tienen otra condición o otro combustible para cocinar que no sea la leña, el carbón. Entonces ya eso te hace volver a los años de extremo periodo especial como los años 90. Disculpa que te corrija algo ahí. Ellos nunca dieron donde vivir. Ellos vendieron. Sí, por supuesto. Y fueron hasta tan descarados que tenías que cumplir 400 no sé cuántas horas de trabajo voluntario para ganarte el derecho a comprar una casa. Ni eso. Mi papá estuvo en la microbrigada, después de Altamira, ahí en el reparto, ellos lo pusieron Nuevo Bambán, porque la mayor población que fue a vivir ahí supuestamente era del reparto Bambán, y por eso le pusieron a ese nuevo reparto de edificios Nuevo Bambán. Mi papá trabajó ahí y ni eso obtuvo, así que no tanto eran tantas horas de trabajo voluntario para tú poder tener oportunidad a comprar un apartamento. Eso no, tampoco se cumplió. Dicen que regímenes como esos son los que más se apoya en las personas que más necesitan para poder mantenerse estable. ¿Cómo entonces surge Súbelo Mayeta? Por supuesto, Súbelo Mayeta surge de ese reclamo, de esa necesidad imperiosa de que vive la población cubana, que no tiene combustible, que no tiene vivienda, que van a una entidad a resolver, a plantear su problemática y no le hacen caso. Entonces las personas que no se atreven aún, en pleno 2026, a gritar abajo el comunismo, o que la culpa es de Fidel Castro o de ti, Beatriz Johnson, o de cualquier otro dirigente comunista o del partido, sí se atreven a decir Súbelo Mayeta. ¿Para qué? Para que lo puedan atender.
si no me atiende, Mayeta se va a enterar de esto. Si no me resuelve, Mayeta lo va a saber. Se lo voy a subir a Mayeta para entonces así abrirse las puertas tan siquiera de ser medio atendido. Aunque no te vayan a resolver, tan siquiera las personas se quieren quedar con esa esperanza de que me escucharon. Pero no me escucharon porque yo vine a plantearle mi situación, sino porque lo amenacé a que se lo iba a subir a Yosmani Mayeta. Y asimismo muchas personas empezaron a denunciar su problema eléctrico, que llevaban días sin electricidad porque se había caído un caballito, un bajante, un cable eléctrico, el basurero que llevaba meses en la esquina sin ser recogido, me lo enviaban. Se publicaba en la página y, por supuesto, rápido, a las horas, estaba Servicios Comunales moviendo esos camiones para recoger la basura y, sin embargo, no lo podían recoger semanas atrás o meses atrás, claro, porque supuestamente no había combustible o no había pieza para mover ese carro de recogida de basura. Asimismo pasó con parques, como el Parque de la Alameda, como la Patana de la Alameda hace unos meses, que llevaba tiempo hundida, esa patana famosa, que prestaba servicio como de restaurante, algo así, y llevaba tanto tiempo hundido que entonces tuvo que venir la denuncia a nuestra página, a mi página, o a la página del cubano, del santiaguero, y por supuesto la patana se la sacaron y entonces la están nuevamente tratando de convertir en lo que fue antiguamente, que fue un restaurante que tampoco lo visité, no sé cómo decir cómo era, pero era un restaurante estatal. Sí, sí. Pero yo quiero aclarar que tú empiezas Súbelo Mayeta en Cuba. No. ¿Ya aquí afuera? Sí. Pero en Cuba tú hacías algo porque yo recuerdo. Sí, claro, como periodista independiente. Siempre fui periodismo y realicé periodismo independiente. Primero para la Unión Patriótica de Cuba y luego para diferentes medios independientes que a lo mejor tú no conocías, pero sin embargo la prensa independiente sí, como Cubanet, que es el decano del periodismo en Cuba, que radica aquí en el sur de la Florida, que se creó en 1994, como también 14 y medio, que fue fundado en los años 2014 aproximadamente, más o menos, no sé con exactitud, puedo decirte, por la periodista y bloguera cubana Joanny Sánchez y su esposo, el periodista Reinaldo Escobar. Sí, yo fui el primer corresponsal de este diario en Santiago de Cuba y luego paso a la capital a trabajar en la redacción de 14 y medio en la capital. Tú empiezas entonces a volverte la voz de esa gente que tenía miedo, en esto, todavía estoy hablando de esto que estás haciendo en Cuba. ¿Qué empieza a pasar con tu vida a partir de que tú empiezas a ser un corresponsal independiente en un país donde no hay libertad de prensa? ¿Qué empieza a pasar con tu vida? Todas las puertas se cerraron. Me acuerdo bien, y te cuento esto, una anécdota personal. En el año 2012 o 2013, yo, completamente gay, estaba en la discoteca, ¿te acuerdas? Que en la discoteca Matamoros, ahí en pleno Boulevard, que por mucho tiempo estuvo abierta a la comunidad gay. Sabes que esta discoteca estatal, por supuesto, pertenece a Palmares, y entonces me acuerdo que en agosto hicieron como una gala gay donde cerraron el verano en ese año, 2012 o 2013, no sé con exactitud, no puedo decirte, y sin embargo, el portero de este lugar le cayó a tubazos a unas personas que estaban dentro, y yo empecé a grabar y yo hice un reportaje en ese tiempo para YouTube. En ese tiempo estaba con José Daniel Ferrer García como periodista de su organización y puse: así termina el verano la comunidad gay en Santiago de Cuba, y era el recorrido de todo lo que había pasado en este nightclub y todo lo que había pasado, llegar al Camilo Torre, al PPU que estaba cerca, con una persona herida, ensangrentada. Era todo este proceso. Y sin embargo, el régimen, la seguridad del Estado, el Partido Comunista en ese tiempo, y eso que no era el Súbelo Mayeta actual, un poco más conocido, metió en la mente a estudiantes de medicina y estudiantes universitarios que eran muy asiduos asistentes de este nightclub gay en Santiago de Cuba, que iban a cerrar el lugar. ¿Por quién? Por culpa de Mayeta. Ni que yo fuera gerente de Palmares que abre o cierra lugares. Pero eso fue una de las anécdotas que más recuerdo, cuando ellos mismos comienzan a virar a la comunidad gay contra mí. Por supuesto, jóvenes estudiantes universitarios, después de días estudiando, que lo que quieren es tener unas horas de diversión, por supuesto, es lo que van a creer. Sin embargo, muchas de esas personas hoy viven en el exilio.
aquí no he ido a lugares donde ellos pueden frecuentar, como Azúcar Nightclub o otras discos gay aquí en Miami. No, casi no voy a esos lugares, pero me hubiera gustado nuevamente, después de 7 años, volver a Miami, porque no vuelvo a Miami hace 7 años, sí. Vine en el 2019 y vine vine octubre y noviembre, seguido 2 veces a Miami. Por supuesto, fui al nightclub Azúcar, pero sin embargo, después de 7 años, volver a venir y encontrarme con esta persona me hubiera gustado, a ver su rostro, las reacciones, pero por supuesto no es mi estilo ahora de yo ir a ese nightclub. ¿Para qué no? No vine. En este fin de semana. ¿Tú viniste con otra misión? Por supuesto, no vine este fin de semana a fiestar, si vine todo en torno a política, a reunirme con los cubanos y no es un nightclub. Prefiero tomarme un café en una esquina. ¿En el Versailles? Por supuesto, como ayer. En cualquier esquina, en cualquier lugar, aunque sea al aire libre o en cualquier otro lugar, pero no ir a una fiesta. Sin embargo, tú venías de... O sea, estuviste tiempo atendiendo parte de esto de LGBT por esto de promoción y prevención del VIH-Sida. Sí, no me acuerdo cuando hice la cara. HSH, sí. Que eso también perteneció... O sea, como que todos ellos te conocían, lo que iban a esa discoteca porque venías de esta función. Pero sin embargo, prefirieron creerle a la dictadura. Claro, en Cuba casi todo el mundo le cree a la dictadura, y más cuando son personas que pueden manipular con facilidad porque estudian en las propias enseñanzas de adoctrinamiento en Cuba. ¿Por qué precisamente te juntaste a la UNPACU? ¿Cómo José Daniel Ferrer te lleva para allá, te capta, te propone, o tú fuiste tú mismo y le dijiste, mira, yo quiero ya montarle el bafle a esta gente? ¿Cómo fue? Mis vecinos eran miembros de la Unión Patriótica de Cuba y, por supuesto, me gustaba lo que hacían, lo que ellos hacían. Me gustaba que reclamaban la realidad y ver a mis vecinos de al lado de mi casa reclamando los mismos derechos que yo también quería reclamar y sin embargo no me atrevía, aunque ya siendo miembro de la Unión Patriótica de Cuba, yo me acuerdo que José Daniel Ferrer tira el manifiesto de la UNPACU, que no es más que reclamos de lo que estaba viviendo en la población en aquel entonces, año 2012-2013, ahora acrecentado a un número exponencial que ni sé por cuánto se ha multiplicado toda la problemática en Cuba, y sin embargo me acuerdo que ese planteamiento escrito yo lo leí en una rendición de cuentas. Yo mismo comencé a virar las propias reuniones del régimen en contra de ellos y también la grabé para que tuviera inmortalizada en redes sociales para que no quedara duda de lo que había pasado ese día. Suerte que tuviste, porque yo muchas de las cosas que hice en las redes no pude mortalizarlas. Ven acá. ¿Qué problemas entonces empezó a traerte eso en tu vida con familiares, amistades? Me imagino que en algún momento mucha gente no entendió o tú sabes que en Cuba se le decían, este niño es un foco, algo así. ¿Cómo empiezas a vivir ese proceso ya tú decidido a levantar la voz por Cuba y en contra de la dictadura, pero tu medio circundante, cómo empieza a reaccionar contigo? Mis familiares, ningún tipo de problema. Mis amistades, que es un círculo muy, muy pequeño, creo que no llega ni a los 5 dedos de la mano, por supuesto fueron molestados y hemos seguido con mi amistad porque ellos pusieron, como también en ocasiones mis familiares han puesto bien claro a la seguridad del Estado y al régimen. Las pocas veces que han ido a molestar a mi hermano, que vive en la localidad de Altamira, él le ha dicho, ¿de qué me vienen a hablar? De Yosmani Mayeta, vive en Washington, D.C., van a tener que ir a buscarlo. Yo no tengo que ver nada con su pensamiento, vive allá. ¿Es sobre él? ¿Te queda más familia en Cuba? Por supuesto, mi papá, que también una persona que siempre ha estado en el alcohol y de vez en cuando, de cuando en vez lo molestan, pero casi no le hacen caso o no lo molestan porque es una persona en el alcohol. No porque sea una persona anciana, sino porque no le sirve a ellos. Si le sirviera al régimen para utilizarlo en un video agradeciéndole al sistema, a la revolución, a Fidel Castro, por supuesto, lo molestarán todos los días. Pero como no les sirve, no han logrado el objetivo de poder utilizarlo y virarlo en mi contra, por supuesto, no lo molestan casi. Lo mismo pasa con mi familiar, con mi hermano,
pero ya mis demás familiares son tíos, son primos, que no pasa nada porque tampoco los molesta, porque no son familiares más allegados como padre y hermano. Mis amistades, mi círculo, ya le dije, muy cerrado, no llegan ni a 3 personas y antiguamente, hace muchos años los molestaban, ahora casi no, porque siguen viviendo en Cuba y no mantenemos esa relación casi, o sea, mantenemos por privado, pero no en persona. Lo que más afectaría es que yo fuera a la casa de ellos y, por supuesto, cuando me vean entrar a una casa, siendo la persona ahora en que me he convertido, eso sí sería el foco. Pero también tenía otras amistades de la radio en CMKC que me acuerdo también cómo esas personas fueron llamadas a la dirección de CMKC solamente por ese simple roce. No son ni buenos amigos ni buenas amistades. Personas como que nos encontrábamos en las calles, conversábamos por un par de minutos y continuábamos. Pero siempre hay un ojo que ve y que denuncia. Y por supuesto, la dirección de esos tiempos en CMKC llamaron a esos periodistas y locutores y también fueron sancionados. Yo ahí tengo una duda porque yo fui de los llamados, pero nosotros nunca fuimos amigos. ¿Tú hiciste algún tipo de práctica? ¿Tú pasaste por algún lado? No sé por qué. No. Es que también a mí me inventaron muchos cuentos. No tengo que ver nada con los medios. ¿Nunca tuviste dentro de ni siquiera un día fuiste? No, ni locución, ni periodismo, ni nada. No cumplía sus requisitos. Para locución mi voz sale de mujer. Esto ahora mismo lo que puede estar viendo cualquier persona en Cuba es una abuelita hablando. Si ahora mismo ponen el video, ponen el programa en YouTube y se van a ver otra cosa, dirá la persona, ¿y quién es la vieja que está hablando ahora? Esa soy yo. Esa soy yo ahora. No, porque, o sea, yo sé que nosotros fuimos llamados, el equipo de Pronto fuimos llamados una vez por la seguridad del Estado por tener contacto contigo, pero yo incluso... a lo mejor Lionel estaba ahí, Lionel Leblanc. Lionel, sí. Puede ser Lionel Leblanc. Lionel era parte del equipo, Lionel Owen, Ernesto Chávez, pero bueno, nos llevaron a todos y por supuesto yo como era el conductor principal, yo cogí mi cuero, yo cogía mi rafagazo todos los lunes, era habitual, pero tú sabes, como que me enfocaron ahí, yo siempre me quedé la duda y yo dije, pero... Mayeta venía aquí, no sé qué. No tengo que ver nada con Pronto ni ningún programa radial. ¿Cómo era la represión contigo ahí mientras estuviste en Cuba? Como la que viven todos los opositores. Okay. Detenciones, amenazas, sal de esto, habla de esto. Yo continué igual porque los activistas de la Unión Patriótica de Cuba no íbamos a citaciones. O sea, tú quieres que yo vaya a una estación policial. Bueno, eres tú el que tiene que venir en tu patrulla a recogerme. Yo no voy a gastar los 3 pesos que yo tengo para ir al Palacete o a cualquier otra unidad policial. En Cuba nosotros no pagábamos multa por hacer periodismo independiente. Podían haberme aplicado cualquier ley o una de las que tienen ellos, divulgación de noticias falsas. Gracias a Dios nunca pasó porque a lo mejor me hubieran llevado a prisión con sus tantas mentiras o tantas sanciones inventadas que siempre hacen, pero por supuesto era la misma, la normal que pasaría cualquier persona que disiente, esté o no en una organización opositora. ¿Cuánto tú crees que le han aportado a los periodistas independientes, a los propios cubanos y a desenmascarar a nivel mundial toda esa mentira mediática que la dictadura siempre llevó a cabo? La prensa libre, mucho. No desde ahora, porque yo soy de los neófitos. Yo soy recién nacido en el periodismo, sino que de los primeros periodistas independientes y muchos que fueron periodistas oficialistas que hoy son grandes periodistas independientes, como mismo te dije hace unos minutos, el esposo de la bloguera y periodista Joanny Sánchez, que se llama el esposo Reinaldo Escobar, trabajó para medios oficialistas hasta que fue expulsado en la capital. Y por supuesto, ese para mí es el decano del periodismo independiente en Cuba. Antes que él también hubo otros grandes periodistas independientes que también son padres para mí del periodismo independiente y han aportado mucho, pero con la llegada de la internet a Cuba, quienes más han aportado es la población, que para mí son los mejores periodistas y comunicadores actuales, porque nosotros que vivimos en el exilio o muchos de los periodistas dentro de Cuba se nutren de esa gran población que están en los repartos, donde están pasando las necesidades
o en los últimos momentos las protestas y cacerolazos en Cuba. Ven acá, hoy que la mayoría, por lo menos cubanos, de los periodistas, bueno, la mayoría no, los periodistas independientes cubanos obviamente han tenido que hacerlo a través de las redes toda la vida. Pero alguna persona puede tener algún tipo de duda y vamos a ver si tú se las aclaras. ¿Cuál es la diferencia entre el influencer o que hace un tipo de trabajo de influencia política? Para contextualizar, no es que me vas a poner, no sé, a un humorista, Brian El Yoque, por ejemplo, no tiene nada que ver en esta historia, contra un periodista independiente. ¿Cuál es la diferencia que tienen a la hora de llevar su trabajo a la gente? Bueno, el influencer ha surgido en estos últimos tiempos y principalmente después de la pandemia. O sea, en el tiempo de la pandemia, sabe que eso surgió principalmente cuando no tenían trabajo y vieron en las redes sociales, que por supuesto nunca faltó el internet, para poder ellos buscarse una nueva forma de trabajo y han surgido muchos influencers. Por supuesto, también están esos influencers que hablan de política, pero esperan que los periodistas independientes sean los que saquen la noticia para ellos luego replicarla en sus plataformas. Y comentarlas. Sí, y comentarla, pero no se esforzaron investigando. Y muchas veces yo puedo tomarla de ti o de cualquier otra persona, pero yo no comprobé si es realmente falsa. En mi caso, el que pueda tomarla de mi página, por supuesto, sabe que es completamente real porque está verificada. Y con varias fuentes que me pueden decir si es real o no la noticia, y casi nunca el régimen desmiente las noticias que yo subo. Pero en muchas otras plataformas, por supuesto, no tienen noticias verificadas y luego ha salido que una persona que han reportado como fallecida no ha fallecido, no es esa persona, y entonces, ¿qué pasa mucho? Esos influencers que hablan también de política actualmente también están en otras plataformas que yo no he explorado. No tengo TikTok porque los cubanos casi no lo usan, tengo Instagram, pero no lo utilizo mucho porque los cubanos donde se han quedado más es en Facebook. No tengo YouTube, aunque lo tengo abierto desde el año 2011, pero no subo nada. O sea, muchos de los grandes influencers que ahora tienen millones de seguidores y millones de vistas, tienen YouTube más con tiempo menor que el mío, pero sin embargo ellos sí exploraron y están viviendo a través de eso, que por supuesto lo veo muy bien, pero en mi caso no veo YouTube como plataforma informativa para los cubanos. Me he quedado en Facebook porque los cubanos principalmente utilizan Facebook y prefiero mantener informado con las noticias que salen de Santiago de Cuba o de otras provincias a los que viven allí. Los que vivimos aquí tenemos cómo informarnos por diferentes medios, o sea, por redes sociales o medios convencionales, grandes medios convencionales, pero los cubanos que están en la isla no tienen otra información que no sean las redes sociales. La que tú le das, porque cuando fue estas protestas que hubo, cuando la gata se encaramó en el tejado. 17 de marzo en Carretera del Morro. En Carretera del Morro. Yo estaba reposteando lo tuyo, yo poniendo algunas otras cosas que me llevaban y todo el mundo nada más que me decía, oye, ve a ver si Mayeta tiró algo para que lo ponga ¿sabes? Por los grupos que yo tengo. Oye, Mayeta subió algo más. Todo el mundo se estaba enterando de donde la gente se estaba lanzando a la calle prácticamente por tu página. Y ahí voy a detenerme un poquito, porque yo hasta que empecé a revisar mucho más tu página, y Charo no me dejará mentir, yo decía, ¿para qué le voy a poner post a las publicaciones si ya nadie lee? Y básicamente tu fuerza está en la lectura. O sea, le estás brindando a la gente no solamente denunciar a la dictadura, no solamente desenmascarar a la dictadura, sino que le estás poniendo texto, que eso también le da un sentido mayor, porque incluso va en contra de cuando Fidel lanzó aquella historia de la campaña de alfabetismo, lean, no crean. ¿Por qué precisamente mantenerte por la lectura cuando hoy sabemos que casi nadie lee? Que casi nadie lee. Y a ti te leen porque lo indican los millones y millones de vistas que tienen tus escritos. Sí, no sé, pero me alegra mucho que las personas
estén leyendo. Ese es mi principal método de información y que las personas lean. Creo que publico para que lean. Antiguamente, y hace 1 o 2 años atrás, escribía un poco más a estilo comunicador, más simplista, más para todo tipo de personas, pero sin embargo, después de estudiar, porque me gané en los últimos meses una beca que ya terminé del Institute for War and Peace Reporting de Londres, que la terminé, que es de periodismo, por supuesto, de reporteros, y he escrito un poco mejor y he aprendido muchas cosas que las sabía, pero no las aplicaba. ¿No usa ChatGPT para escribir? Por supuesto, pero no ChatGPT. No ChatGPT. ¿Te apoyas en la IA para qué? ¿Para qué? Claro, como todo el mundo. No, ahora mismo, pero lo que sale de mi mente, yo no puedo inventarle a la ChatGPT que me ponga a una madre hablando. Yo tengo que ponerlo en ChatGPT o en cualquier otra aplicación de inteligencia artificial. No lo hago yo. Sin embargo, otros periodistas reconocidísimos de aquí del sur de la Florida que trabaja en medios muy renombrados, hace poco cometió el grave error que publicó su texto y puso, créame esto, o sea, como el texto como que denotaba mucho que había utilizado inteligencia artificial. O sea, no es mi caso. No es mi caso porque casi todo es escrito por mí. Como mismo pasó con el discurso ayer, que tenía que ponerlo, escribirlo yo, porque hablé de muchos temas que no sabe la inteligencia artificial. Solamente la inteligencia artificial tiene lo que ya esté publicado por otros medios o otras personas. En el caso de las denuncias reales que me llegan, que está pasando en tiempo real, no lo tiene la inteligencia artificial, claro. Lo tengo yo. Y soy yo el que tengo que sentarme en la computadora o en el teléfono, donde esté, si estoy en el trabajo, en el restaurante, correr para el baño, sentarme 5 minutos o 10, que siempre el jefe me va a buscar, como que te estás demorando mucho porque trabajo en restaurante, para yo poder publicar una noticia. En otros casos, disculpa, simplemente publico un post normal de un párrafo de 5 o 6 palabras para poder decir lo que está pasando en Santiago de Cuba o en cualquier otra provincia, porque el trabajo no me da chance a sentarme a escribir o subir el video que me han enviado. ¿Por qué con tanto éxito? Yo creo que éxito no es la palabra. ¿Por qué con tanto seguimiento y confiabilidad que te has ganado en la gente, tú no estás ya escribiendo para tal vez periódicos digitales o en medios informativos, escribiendo tal vez, no sé, guión de algún noticiero, y estás todavía trabajando en el restaurante que tal vez te pueda limitar tiempo? Fíjate, no estoy diciendo que trabajar en restaurante sea malo, porque yo estoy seguro que trabajar en el restaurante va a ser mucho mejor que haber sido periodista en Cuba. Claro. Pero tal vez te resta tiempo de tener más información que si estuvieras 24/7 en función de eso. ¿Por qué no ha habido un contrato para Mayeta cuando se puede decir que en prensa escrita yo no veo ninguna página que tenga la cantidad de números que hace la tuya? Como mismo tampoco entiendo por qué no la cobras, pero bueno. Ya lo decías ahí. No puedo cobrar mis redes sociales porque están restringidas. Y me limita. ¿Y con todo eso es restringida hace tantos millones de Por supuesto, lo que no me deja monetizar. No me deja crecer casi ni en seguidores. Por eso me he quedado en las últimas semanas que digo, esto no sube. Veo que baja, pero no sube. Porque así mismo como personas dan seguir, también hay muchos que se van por X o por Y, por lo que estimen conveniente y que es su decisión. Y entonces no me deja monetizar. También, ya también lo dijiste, esos medios de prensa tienen dueños. Y no le interesa tener a un periodista como yo o a un comunicador como yo. ¿Sabe por qué? Porque pueden tomar la noticia gratis con solamente citar mi nombre. Fulano de Tara acaba de publicar un incendio en Santiago de Cuba y prefieren dar el crédito y no tienen que pagar así la noticia. ¿A quién le pagan? Al editor, claro, que está para trabajar en ese turno y editar varias noticias y estar pendiente de eso. Además, sería caro, ¿no? Para ello. Y también los fondos, muchos tienen grant de Estados Unidos, otros no. Cuando se lo quitaron en los últimos años, tuvieron que abrirse, expandirse a lo que no tenían, que era dar promoción a muchas personas, a muchos negocios, y entonces el fondo se le limitó y no pueden estar contratando
ahora. Pero lo veo bien, cada quien decide cuándo pueden contratar o no y si necesitan, si me quieren en ese medio o no, y no ha surgido esa oferta. Pero estoy seguro que sería muy caro contratarme porque yo genero muchas noticias que no van a tener cómo pagarlas. Sí, van a tener cómo pagarla porque van a tener resultado también, Mayeta. Puede porque ser. Si tú tuvieras 24/7... Puede ser, pero la web no paga ya. Okay. Social media no paga. Facebook no paga. Lo que más paga, tengo entendido, que no soy experto en eso, tú sabrás más que yo, debe ser YouTube. Debe ser. Y no es lo que generan esos medios de prensa. Esos medios de prensa no están tanto en video, están en prensa escrita. Y la web y Facebook han bajado hace mucho tiempo bajaron sus monetizaciones. No, pero tal vez por ahí también haya sponsors que puedan calzar esto porque muchas noticias tal vez no das todo de sí o no puedes ponerle en el momento idóneo porque tiene que estar y ojalá alguien que pueda estar viendo esto no se dé el lujo de perder tener a Yosmani Valleta ahí de periodista. Soy muy selectivo. Porque le debo más respeto. Pero tampoco es complicado. No, le debo más respeto al público. Pero le debo más respeto a mis seguidores. Bien por Y ti. por eso muchas veces ni me pongo a dar promoción, aunque ahora esté un letrero de un negocio detrás de mí. No soy de dar eso. No me gusta. No me gusta mezclarme con negocio, aunque esté perdiendo una fuente de ingreso importante. A lo mejor entre call y call, haciendo un reel de un negocio, me diera el dinero que necesito para dejar salir, para dejar el restaurante, ¿no? Y vivir de lo que hago, pero no lo hago tampoco. Entonces, estos creadores de contenido que hemos visto, que de momento han sido muy para el activismo político y de momento han cambiado, o sea, que a uno le hace pensar de que lo hicieron por dinero más que por convicción. Puede ser, pero no pasa casi. Yo no he visto que un influencer que hable de política haya cambiado y deje de hablar de política. Lo que sí he visto a ese que habla de farándula, hablar de política. O sea, pero lo contrario no, viceversa no lo he visto. Siempre he visto al que no hablaba, hablar y buscarse y ampliarse, ¿no? Para buscar empatía. Por supuesto, por buscar esos seguidores que no tenía. Pero lo contrario no lo he visto. Pero también soy muy selectivo porque muchos influencers nada más trabajan por dinero. No le importa si el negocio va a cumplir o no. Y en las últimas semanas hay un explote de un negocio de viajes a no sé dónde, a no sé qué país, que con visas dominicanas. Y sin embargo, hay muchos influencers que hoy están a la vista de esos clientes, claro, que confiaron, que creyeron en sus comerciales para poder reunirse con sus familiares en Punta Cana y sin embargo fue una estafa. Entonces también esos influencers que trabajan por dinero más allá que por una convicción también tienen mucho problema. Por eso creo mucho más en los negocios que promociona un influencer que habla de política, que hay muchos muy buenos que hablan de política, no sé si podré mencionar nombres, pero... Todo lo que tú quieras puedes hacer aquí. Por supuesto, para mí... aquí sí hay libertad de expresión. Ok, para mí Alexander Otaola, Eliezer Ávila, Liu Santiesteban, Arroz con Gris, que ayer también estaba en el evento de la calle 8, tantos, se me quedan, son tantos que hablan de política y prefiero y confío más en los negocios que ellos promocionan y no en un influencer que no habla de política. ¿Me puedes incluir a mí en esa lista un momentico? Todavía. Todavía. Pero de todas formas yo sí te voy a recomendar que si vas a viajar a República Dominicana y Punta Cana, visites la página web o te escribas con Danay Travel. Seguridad, confiabilidad y un equipo que está para que tú disfrutes y te despreocupes de todo. Vuelvo aquí. Cuando estuviste... No, espérate, que me voy a robar a tu sponsor, Danay, por favor. No tengo residencia, pero apenas me llegue, me voy para República Dominicana si confías en mis publicaciones. Bueno, quiero decirte que Danay Travel es opositor y su padre fue asesinado por la dictadura. Hay muchas historias que no conocemos y ojalá que todas esas personas pudieran hablar y contar. Entonces es momento de también conocer esas historias. A mí me encanta conocer esas historias y solidarizarme. Soy muy empático con historias que verdaderamente conmueven y que son reales. Entonces, hablaste de solidaridad y de conmoción. Pues también nos conmovimos mucho. Se me fue la S ahí como santiaguero que soy. Nos conmovimos mucho
y creo que toda la comunidad cubana, me atrevo a generalizar, si no la gran mayoría, con un proceso de deportación que estabas enfrentando. ¿Qué pensó Mayeta en esos momentos de que tenías o podías o existía la posibilidad de ser deportado a Cuba? Jamás pensé que me iban a deportar. ¿No? Jamás. ¿Tuviste seguro siempre? Por supuesto. Pero no volviste loco a todo el mundo aquí. Todo el mundo estaba preocupado. No fui yo. Yo hice mi publicación, creo que lo más clara posible. No soy de hacer publicaciones personales, nunca lo hago. Pero sin embargo, el poco tiempo que tenía, porque la corte era el 1 de julio, no me quedaba tiempo para seguir ocultando lo que estaba pasando y no tenía, que a mí no me da pena decirlo, el dinero para pagar un abogado. El abogado que me representó en la primera corte, me representó por más de $5,000 que fue pagado. Pero sin embargo, para llevarme a la segunda corte, que era la del 1 de julio, 15,000. De donde yo, un simple trabajador de un restaurante, voy a sacar $15,000, aunque tenga 7 años viviendo aquí. No da. No, la y cuenta millones, no da. y millones de vistas en Facebook. O sea, No da. Y entonces no me quedaba tiempo, no tenías abogadas o abogados para que me representara. Y, por supuesto, no me quedó otra opción que hacerlo público. Porque lo único que faltaba para ganar esto era el perdón del Departamento de Estado. Aunque muchos han publicado y replicado, y lo publiqué, también lo publiqué al inicio yo, la foto que tengo con Marco Rubio, que me invitó hace mucho tiempo a un encuentro, no me hace amigo de él. Y por supuesto, el perdón que necesitaba era de su oficina. Y no se podía tampoco violar. Yo tenía que hacerlo establecido. Cuando ya pude tener contacto que me pusieron para lograr el perdón, yo tuve que llenar el formulario como lo llenaría cualquier otra persona con visa J1. Lo que sí nunca tuve, ese link que me dijera, esto es lo que te necesitas para que te perdonen. Por supuesto, ese perdón lo llené el día 20 aproximadamente de junio, fue fin de semana, no sé qué día muy bien, lo llené junto a la abogada, vino sábado y domingo, y sin embargo lo obtuve el día antes de la corte, horas antes del 1 de julio. La jueza no pudo determinar más que desestimar el caso y decir, ya perdí toda jurisdicción, tú no tienes que hacer nada aquí porque ya fuiste perdonado. Y entonces el perdón de inmigración, que es el formulario I-612, por supuesto no le quedó otra opción a inmigración que decir, aquí está el perdón porque el Departamento de Estado te acaba de perdonar. Y eso fue lo que pasó. entonces hay Mayeta para rato. Claro, por supuesto. Pobre Johnson. Ahorita vamos a... Que se estaba afilando los dientes esperando. No, yo te iba a preguntar por ahí, ¿cuánto utilizó la dictadura ese proceso tuyo para adoctrinar a los que estaban allá, que te haya llegado información a ti? Puede ser. No tienes, no tuviste ese acceso. dato. No tengo acceso a saber cuánto ella pudo utilizar el régimen. Lo que sí muchos replicaron. Ahí está el espía Geraldo Hernández. Eso lo vi que estuviste ahí con él. Por Nordelo. I'm sorry. Geraldo Nordelo, creo, ¿no? ¿Qué sé yo? Ese señor. Esa gente tan puesta que lo replicó en su página y muchas páginas. Geraldo Hernández Nordelo, ¿no? Sí, algo así. Y muchas páginas oficialistas, pero como tal del régimen no tengo esa estadística, no sé ni cuánto lo utilizaron o no, pero creo que hicieron bien. Replicarlo y que lo repliquen ellos, por supuesto, es a mi favor y fue a mi favor. Porque sabían que me estaban necesitando allí para callarme, para que no salieran más las noticias de lo que pasa en Santiago de Cuba, que no son mis noticias, son las noticias que están viviendo el pueblo cubano. Y eso es lo que necesitaba ellos. Tenerme allí, que me deportaran. Algunos dijeron que me estaban esperando en las celdas donde estuvo José Daniel Ferrer García. Y por supuesto eso era lo que el régimen estaba buscando para aplicarme cuantas leyes, cuantos delitos le plazca a ellos, principalmente el de divulgación de noticias falsas y silenciarme en una cárcel cubana. Pero bueno, eso sería en otra vida. Y estoy seguro que en otra vida, siempre le he dicho, yo nací aquí, en Washington, D.C., en Maternidad de Línea, frente a la Casa Blanca. Así que imagínate tú, eso ni en otra vida le va a favorecer a ellos. Un niño pobre en una dictadura, viendo una madre
con grandes ovarios luchando para llevar un plato de comida. ¿Cuánto te cambió la vida llegar a los Estados Unidos? Mucho, mucho. Nunca pensé, nunca me vi metido en los Estados Unidos. No era mi sueño vivir en los Estados Unidos porque como siempre fui pobre, no sabía cómo iba a llegar. Pero tampoco lo tuve en mi mente, en mis objetivos. Soy de muy pocos objetivos porque soy más realista. Soy de poder ir lográndolo a la marcha. No proponerme en que voy a ser el mejor periodista porque eso a lo mejor no va a pasar, porque a lo mejor me quedo y seguiré informando para mis redes sociales. Porque, vuelvo y te repito, vuelvo a los inicios, me interesa más informar a los cubanos dentro de la isla que siguen desinformados. Y para poder trabajar entonces en un medio tengo que cambiar muchas cosas que a lo mejor no estoy dispuesto a cambiar, que es ser yo, ser auténtico. Y entonces tengo que rebuscarme mucho y sacar palabras que no tengo a lo mejor para poder expresar, hablar en un medio de prensa, que no quiero. Pero por supuesto, nunca me vi siendo tan pobre acá. Lo que sí quisiera, lo que hubiera querido y me gustaría echar el tiempo para atrás, que es imposible, en que mi mamá estuviera con vida. Que aún donde esté, estoy seguro que soy lo que soy, lo poco que soy, gracias a ella. Estoy seguro que a pesar de agradecerle a mis abogadas que me defendieron en la corte, a todas las personas que están detrás, que lograron el perdón en el Departamento de Estado, que no sé, vamos a decir Departamento de Estado para encerrar a todas las personas de grandes influencias que ayudaron. Ahí mencionamos al secretario de Estado Marco Rubio, pero también tengo que agradecerle a todos los cubanos, a esos miles y miles de cubanos que se solidarizaron con mi caso, que me apoyaron, que me enviaban mensajes de Cuba, que me enviaban audios, que también algunos los publiqué en redes sociales, o otros que dijeron, no lo publique, pero estaban su mensaje de apoyo. Por supuesto, a todos los medios de prensa, influencers que se hicieron eco, tanto a favor como en contra de mi caso. A los que se rieron, por supuesto, hay que agradecerle. De ellos también hoy es la victoria, porque mírenme aquí, no se logró ese objetivo, no me tienen en Cuba ni me van a tener hasta que no se caiga el régimen, pero cuando me tengan en Cuba sería como postulante a alcalde de Santiago de Cuba. Por ahí te voy a preguntar ahorita algo como eso, para tocar ese tema también, porque sé que Santiago de Cuba tienes mucho reconocimiento en la gente, incluso más que grandes figuras de la oposición allá. Háblame. No, vamos a dejarlo por ahorita. Vamos a hacer algunas preguntitas rápidas, si no te molestia. ¿Qué prefiere Mayeta, el Malecón de La Habana o el Parque Céspedes? El Parque Céspedes. ¿Las redes sociales o la televisión? Redes sociales. ¿Éxito o credibilidad? Credibilidad. ¿Honestidad o lealtad? Honestidad. ¿Justicia o misericordia? Justicia. ¿Inteligencia o disciplina? Disciplina. ¿Informar o influir? Informar. ¿Regresar para reconstruir Cuba o ayudar desde el exilio? Regresar. Ok. ¿El régimen le teme más a una protesta o a un periodista como Mayeta? A los dos. ¿Hay más periodistas o más influencers hablando de Cuba? Más periodistas. ¿Quién mantiene vivo al régimen? ¿La represión o la emigración? La inmigración. ¿Quieres que te recuerden como periodista o como alguien que ayudó a perderle el miedo al régimen? Como Yosmani Mayeta. ¿Prefieres un abrazo de tu madre o cubrir el día de la caída del régimen? Las dos. ¿Borrar de tu vida el día que saliste de Cuba o el día que empezaste a ser perseguido? El día que empecé a ser perseguido. ¿Prefieres que un niño cubano nunca sepa quién eres o que nunca tenga que vivir lo que tú viviste? Que nunca tenga que vivir lo que yo viví. ¿Qué imagen, después de tantos años, no se puede borrar de tu mente? El niño que fui en Cuba. ¿No se te borra esa imagen? No, para nada. Y si algún día pudieras entrevistar al Sin Casa, ¿lo harías?
entre los periodistas independientes he sido el único periodista que violó el cordón de seguridad de Díaz-Canel cuando era vicetítere del régimen. En el 500 aniversario de la Villa San Salvador de Bayamo, mi equipo de Cuba por Dentro, que era un programa creado en la oposición, en la Unión Patriótica de Cuba, fuimos hasta Bayamo para el 500 aniversario de celebración de esta provincia. Cuando llegamos al parque Céspedes de Bayamo, estaba Díaz-Canel, que era vicetítere, con un grupo de generales allí y estaban frente al correo en la estampilla, estampando un sello por el 500 aniversario. Y nosotros, como equipo de prensa, al fin, aunque no estemos acreditados, nosotros pasamos frente a Díaz-Canel. O sea, tú y yo estamos más lejos ahora mismo que como yo pasé de Díaz-Canel. Imagínate tú. Cuando salimos de ahí, de ese círculo, terminamos detenidos. Bueno, las cosas de la represión. Si mañana Cuba fuera libre y te ofrecieran un cargo en el gobierno, ¿tú aceptarías o te quedarías siendo el periodista? No, no acepto cargo ninguno. No tengo que ver nada con Cuba libre. Por supuesto, no tengo nada que ver con cargos a nivel nacional. Reconstruiría Santiago de Cuba. Me postularía, por supuesto, a alcalde. Quisiera tener el placer de poder competir por la gobernatura de Santiago de Cuba junto a otras personas. Y, claro, ser yo el alcalde de esa Cuba libre, de esa que pueda reconstruir a Cuba desde allí, desde adentro, inyectar ese progreso en Cuba, en que las personas y los grandes negocios como los Bacardí puedan ir y volver a sus fábricas, a sus almacenes, que crezcan el trabajo para todos los cubanos, el dueño del puerto, del aeropuerto, de las fábricas de cemento, de Babún, de todo lo que existía en Cuba, que vuelvan ellos a recuperar sus negocios. Ya muchos están destruidos y tendrán que demoler completo esos lugares destruidos para poder ellos volver a convertir a Santiago de Cuba en lo que siempre fue: la cuna del ron, la cuna de la prosperidad, porque Cuba, inclusive Santiago de Cuba, era más próspera que Miami. Antes de 1959, claro. Miami era una aldea, una selva, era pantano, y sin embargo Cuba era próspera. Grandes edificaciones, los primeros en todo, en tecnología, en salud, en tanto. Hoy mismo estuve leyendo que antes del 59 habían 12,000 o 120,000, no tengo el número exacto, pero está por ahí, de solicitudes en Italia, en la embajada de Cuba. O sea, los italianos queriendo emigrar para Cuba. Y acuérdate que en Santiago de Cuba habían comunidades de Jamaica, de personas de Jamaica, de Haití, de China. O sea, eran grandes comunidades exiliadas. No era que el cubano estaba haciendo fila para irse, era que el extranjero quería venir a vivir a Cuba. ¿Qué pregunta nunca te han hecho y tú quisieras responder? No sé, ninguna. ¿No? No tengo. ¿No tienes ninguna pregunta ni nada? No, yo te pregunto a ti, a lo mejor, ¿sabes? Porque muchas veces uno tiene una pregunta que nunca le han hecho y quisiera responder. ¿Qué tú crees de esto que está pasando con... Dame tu opinión. Con Sandro Cristach. Este niño lo están vendiendo como rebelde, pero metiéndoselo tal vez al pueblo para que algún día asuma algún cargo, o es dueño de la Cristal. ¿Qué tú crees de ese? ¿Te parece un circo? ¿Te parece real lo que está haciendo? Tiene un poco de todo, principalmente de circo. No sé si lo estarán vendiendo. Bueno, él no va a hacer nada en Cuba. Bueno, empresario, dueño de su propio negocio, como lo es ahora, ¿no? Gracias a sus familiares, a su abuelo, a la familia Castro. Okay. Pero él no va a hacer nunca nada en Cuba. Y por supuesto es un circo. Ese niño, qué pena, ¿no? Lo que ha caído es lo que Fidel Castro tanto cuestionó. Esas degeneraciones que tanto criticó a inicio de la llamada revolución en 1959. Sandro Castro es eso. Si hoy Fidel Castro viviera, estoy seguro que no lo primero que desterrara, exiliara, fuera a su nieto, ¿no? Pero mejor déjalo muerto. Por supuesto, claro. Pero esa es una de las degeneraciones que Fidel Castro tanto criticó, ¿no? Y hoy le toca en su propia familia, y como él también al Cangrejo. El Cangrejo también es de esas personas. Tal vez al Cangrejo
lo están vendiendo un poco más, pero no para ser de ningún dirigente, sino para mantenerse cuando caiga Cuba con casi todo el poder, como ha pasado en los países socialistas, como antiguos, de la URSS, de la antigua URSS, que casi toda la cúpula comunista de ese tiempo, que sus familiares se quedaron con todos los negocios, o sea, siguieron mandando en el comercio en esos países, y lo mismo puede estar pasando con con el cangrejo, que por eso es que tú lo ves ahora como dialoguero, ¿no? Eso te quería preguntar, porque esta nueva postura ya, digamos, política, es un desespero, es tratar de meter otro Castro en el poder, o es que ya el títere Canel hay que darle bajanda porque, no sé. Siempre ha sido lo que es. Sí. Canel es un títere. Inclusive hay una anécdota que no sabemos si es real o no, en que Cangrejo, sí, lo ha sonado varias veces, y cuando una vez lo vimos que no estuvo y que salió enyesado, otras veces que le dio unas cuantas galletas, eso no sabemos, ¿no? Pero sin embargo, Canel es un títere. Quienes sí mandan, se sigue viendo, y se ha visto en las últimas declaraciones de Raúl Guillermo, es la familia Castro. Y están vendiendo a un simple custodio, seguridad de su abuelo. Esa es la nueva custodio. Como ese dialoguero, ¿no? Como esa vía de conversación, de diálogo en Cuba. Y es cínico, lamentable, porque él, en una de las declaraciones, imagínate cómo fue vestido, en los cuantos miles de dólares que fue vestido, que dijo que eran regalos de amistades. También dijo que ojalá que el pueblo cubano pudiera vivir como vive él, pero sin embargo no fue capaz de decir que fue su propia familia en que le prohibió el acceso a vivir con dignidad en Cuba. O sea, fueron ellos mismos. Y entonces los vemos sus lujos, sus yates, sus fiestas, donde yo nunca he podido costearme ni una fiesta para bailar con gente de zona o cualquier otro artista, ni en Santiago de Cuba, ni en cualquier otro país. No lo he hecho, no tengo el dinero para eso. Pero sin embargo, él supuestamente se vuelve empático al decir que él quisiera que el pueblo cubano viviera como él. Cínico, mentiroso. Por supuesto, es totalmente falso cualquier cosa que salga diciendo, pero él lo que quiere es salvarse si Cuba se cae, si Donald Trump cumple lo que tanto está pidiendo el pueblo cubano, que es que acabe de meter mano en Cuba. ¿Hay algún tipo de ganar empatía con la gente? ¿Por eso que viene eso? ¿O cómo tú lo ves? No, él no va a lograr ninguna. Él lo que quiere es salvarse él. Y es lo que quisieran muchos Castros, salvarse ellos. Porque, que no haya justicia contra ellos. Por supuesto, como también pasa, porque ellos tienen que pagar tanto como tienen que pagar sus familiares, porque a lo mejor a nosotros dos no nos ha hecho nada, pero a otras personas en Cuba sí le ha hecho. Accidentes que ha tenido Raúl Guillermo y sin embargo no ha pagado por eso. Hoy tal vez las familias están calladas, silenciadas, porque siguen los Castro en el poder, pero a lo mejor el día de mañana cuando caiga nos enteramos que de los tantos accidentes que ha tenido Raúl Guillermo, los familiares comienzan a hablar. O lo más reciente que pasó con JG en Santiago de Cuba, que le ha bajado motos y ayudas a esas familias en Chicharrones, que va a llegar el momento en saber con realidad qué ha pasado, ¿no?, en torno a ese accidente. Pero bueno, eso fue un convenio entre el señor que falleció y Juan Guillermo, y por eso todo se ha quedado en la sombra. Para un niño pobre, nacido en un país que es el país más pobre del mundo, que nadie lo tenga duda, bajo una dictadura, que llega a los Estados Unidos, que enfrenta un proceso duro, hasta trabajar en cosas que jamás pensó trabajar, como la carpintería. Actualmente trabajar en un restaurante, que es lo que pone, lo que paga tu renta, y haces el activismo y el periodismo por convicción, por humanidad, más que por negocio. ¿Qué se siente cuando ve a un pueblo en una conga decir súbelo Mayeta? No quisiera que lo gritaran, ¿eh? Yo no quiero que nadie se busque problemas por mencionar mi nombre, y menos en una conga, ni en ningún lugar. Si mencionar Yosmani Mayeta te va a traer el problema,
yo prefiero que no lo mencionen, pero por supuesto me llena de orgullo. De orgullo porque fueron ellos los que inventaron ese eslogan, ese lema, eso que le ha abierto tantas puertas para solucionar sus problemáticas. Y por supuesto, si ellos lo hacen porque van a resolver algo, resolver lo que no han podido por décadas, por supuesto, que lo sigan diciendo. Pero si te va a traer el problema, mejor prefiero que no lo digas, porque me llena de orgullo, pero no me voy a sentir contento ni halagado porque una persona vaya a parar a una estación policial por solamente mencionar mi nombre. Te queda un minuto. Esa es tu cámara. ¿Qué le vas a decir a esos cubanos que ven en Súbelo Mayeta la voz que le ha reprimido la dictadura? Agradecido por el momento, por supuesto, y para mis cubanos siempre van a tener las puertas abiertas de mi página. Yo no soy el comunicador ni el periodista, ustedes son la voz. Y mi página y mi voz solamente es ese canal de información para transmitir lo que ustedes están viviendo. Sigan como lo están haciendo, enviando por anónimo, enviando sus denuncias como siempre lo hacen, y agradecido por utilizar mi plataforma o la de cualquier otro medio de prensa como ese canal de denuncia y nunca de silencio. Eso es lo que tienen que hacer, siempre denunciar. Como lo dice mi eslogan, el silencio no es opción y nunca lo será aquí en Súbelo Mayeta. Gracias por la oportunidad. Viva Cuba Libre, patria y vida.